La historia que hoy te vamos a contar comienza con un susurro, una molestia que muchos de nosotros, en nuestra prisa diaria, descartaríamos sin pensarlo dos veces. Es la historia de María, una mujer cuya vida, hasta entonces marcada por la serena dedicación a la enseñanza de la literatura en una escuela pública y una rutina apacible junto a su compañero Esteban, se vio súbitamente alterada por un pequeño incidente. Una noche calurosa de verano, una ardencia inusual se manifestó en el costado de su lengua. Al mirarse al espejo, descubrió una pequeña herida blanca, rodeada por un halo rojizo. Su primer pensamiento, compartido por muchos ante una dolencia menor, fue la resignación. Solo una afta, se dijo a sí misma. Sin embargo, la naturaleza de esa molestia era diferente, persistente, con un pulso que parecía tener vida propia, diferenciándola de las llagas comunes y corrientes que afligen a tantos. Este síntoma, aparentemente insignificante, se convertiría en el epicentro de una transformación inesperada. En los días subsiguientes, la incomodidad escaló hasta convertirse en un dolor punzante e incapacitante. Comer se tornó un desafío diario, cada bocado una batalla contra la sensibilidad exacerbada. Hablar, una herramienta fundamental en su labor como docente, se convirtió en un esfuerzo titánico, una prueba de resistencia que no solo afectaba su físico, sino también su estado anímico. En el aula, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura y la profesionalidad, los rostros atentos de sus alumnos la delataban. Las preguntas de preocupación, «Profesora, ¿está todo bien?», resonaban en el salón, y aunque ella respondía con una sonrisa forzada, un creciente temor se anidaba en su interior. La herida, lejos de remitir, parecía ganar terreno, expandiéndose silenciosamente y desafiando cualquier intento de alivio. ¿Alguna vez has ignorado un síntoma creyendo que era una simple tontería? María, una mujer de ciencia y lógica, recurrió a todos los remedios caseros y de venta libre que conocía: enjuagues bucales, infusiones de hierbas, aplicaciones de hielo. Nada surtía el efecto deseado. La persistencia del malestar la llevó a considerar la opinión médica, una idea que Esteban, su compañero, apoyaba con creciente insistencia. «Vamos al médico, María», le instaba, notando el deterioro en su bienestar. Ella, sin embargo, se mostraba reacia, temiendo ser catalogada como exagerada o hipocondríaca, una reacción comprensible ante la naturaleza aparentemente menor de la dolencia. Pero la intensidad del dolor finalmente se impuso a su resistencia. La visita a la clínica se hizo ineludible. La doctora, tras una observación cuidadosa, solicitó una biopsia, una palabra que, para María, resonó con la gravedad de un presagio. «Solo para estar seguros», añadió la profesional, intentando mitigar la alarma, pero la sola mención de un procedimiento invasivo ya había sembrado la semilla de la incertidumbre. El resultado de la biopsia, lejos de ofrecer claridad, arrojó más sombras. Células atípicas fue el diagnóstico preliminar, una descripción que, si bien no definitiva, apuntaba a la necesidad de una investigación más profunda. La doctora, con un semblante de seriedad, comunicó la decisión de derivarla a un cirujano especialista. En ese instante, María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esteban, a su lado, le apretaba la mano con fuerza, un gesto de apoyo físico que apenas lograba disipar la angustia que la ahogaba. La pregunta que flotaba en el aire, cargada de un peso insoportable, era inminente. ¿Será algo grave? El cirujano, un hombre de mirada franca y directa, optó por la honestidad brutal. «No lo sabemos con certeza», admitió, «pero debemos actuar con rapidez». ¿Dónde te encuentras tú, querido oyente, al escuchar esta historia? ¿En tu hogar, viajando, o quizás en un momento de pausa? Sea donde sea, te invitamos a que te quedes con nosotros. Si esta travesía te está cautivando, no olvides dejarnos un me gusta
y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Continuando. La atmósfera en el quirófano era de una tensión palpable, un silencio cargado de expectativas y temores reprimidos. María, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, se sumió en la inconsciencia inducida por la anestesia. El tiempo pareció disolverse para luego reaparecer con la revelación del cirujano. Al despertar, la noticia que recibió no era la que temía, pero sí una que la sumió en una profunda perplejidad. «Hemos encontrado algo inesperado», comunicó el médico, su voz teñida de asombro. «Un cuerpo extraño alojado entre los tejidos de tu boca, un fragmento endurecido, posiblemente de alimento, que ha permanecido ahí por mucho tiempo». La explicación continuó, desentrañando el misterio que había atormentado a María durante semanas. El organismo, en su intento por aislar y neutralizar la presencia extraña, había reaccionado formando tejido cicatricial a su alrededor. Este proceso natural, diseñado para proteger, había resultado ser el artífice de la confusión diagnóstica. No era un tumor, ni mucho menos un cáncer. Era, sorprendentemente, la consecuencia de un pequeño accidente cotidiano, un olvido o un descuido insignificante que con el paso del tiempo se había transformado en una pesadilla médica. La revelación provocó un torrente de emociones en María. Las lágrimas brotaron, no solo de alivio, sino también de incredulidad y una profunda sensación de vulnerabilidad. Esteban, conmovido hasta la médula, compartió su llanto. ¿Todo esto por algo tan pequeño?, se preguntaron ambos, la magnitud del sufrimiento desproporcionada a la causa original. Los días posteriores a la cirugía marcaron el inicio de un lento y delicado proceso de recuperación. La herida física comenzó a cicatrizar, el dolor agudo se disipó gradualmente, pero una nueva herida de naturaleza emocional y psicológica persistía. María se sentía frágil, desconectada de sí misma y de su entorno. La simple acción de mirarse al espejo se convirtió en un acto de evitación, un recordatorio constante de la ordeal que había atravesado. Hablar, esa actividad que tanto amaba y que era vital para su profesión, le resultaba ahora incómoda. Sin embargo, la resiliencia humana es una fuerza poderosa. Poco a poco, María comenzó a procesar su experiencia, a darle un nuevo significado. Encontró consuelo y una vía de escape en la escritura, plasmando sus vivencias en relatos que capturaban la crudeza de su lucha y la eventual superación. Inspirada por su propio camino, propuso a la dirección de su escuela la implementación de charlas sobre salud y autocuidado. Durante una de estas primeras presentaciones, una de sus alumnas, con una lucidez que la conmovió profundamente, compartió una reflexión que resonaba con la esencia de la historia de María. Ahora entiendo por qué no debemos ignorar el dolor. ¿Crees que tu propia historia, por sencilla que parezca, puede tener el poder de ayudar a alguien más? Si es así, te invitamos a compartirlo en los comentarios con la frase «Yo comparto». A partir de ese momento, la trayectoria de María tomó un rumbo inesperado. Se convirtió en un faro de inspiración para sus colegas, no solo por su experiencia personal, sino también por su dedicación a la causa de la prevención y el bienestar. Impulsó la creación de un proyecto en la escuela enfocado en la detección temprana de anomalías y en la importancia de escuchar las señales que el cuerpo envía. Comprendió con una claridad conmovedora que su dolor y su lucha no habían sido en vano. Cada síntoma, cada noche de angustia, cada visita médica había sido un escalón en un camino que la llevaría a una comprensión más profunda de sí misma y del valor incalculable de la salud. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la tranquilidad de su hogar, una profunda gratitud la invadió. Agradeció por esa segunda oportunidad, por la lección aprendida, por la fortaleza que había descubierto en su interior.
Ya no era la misma María de antes. La experiencia la había transformado, sí, pero para mejor. Era sin duda más fuerte. Si esta historia ha resonado contigo, si ha conmovido tu espíritu y te ha hecho reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo, te invitamos a dejar un comentario con la frase «Yo sobreviví». Y dinos, ¿desde dónde nos has acompañado en este viaje? Esta travesía, de alguna manera, también ha pasado por ti. La recuperación de María no fue un camino lineal de mejora constante, sino una travesía marcada por altibajos, por momentos de resurgimiento seguidos de recaídas emocionales. El cuerpo, una vez liberado del intruso físico, comenzó a sanar a un ritmo propio, pero la mente, testigo y protagonista de la angustia, requería un proceso de reajuste más complejo. Los fragmentos del cuerpo extraño, aunque extraídos, parecían haber dejado una huella imborrable en la psique de María, una sensibilidad acrecentada ante cualquier sensación inusual. La memoria del dolor, la incertidumbre del diagnóstico y la fragilidad que sintió la llevaron a un estado de hipervigilancia. Cada pequeña molestia, cada cambio sutil en su organismo era susceptible de ser magnificado, reavivando los fantasmas del pasado. Era como si, tras haber atravesado un desierto, cada espejismo pareciera una amenaza real. Este estado de alerta, si bien comprensible, presentaba un nuevo desafío. La constante escrutinio de su propio cuerpo, la búsqueda de indicios de que la pesadilla pudiera regresar, generaba una tensión interna que paradójicamente podía manifestarse en síntomas físicos. Dolores de cabeza tensionales, fatiga inusual o incluso molestias digestivas podían surgir, no por una recurrencia de la enfermedad, sino como somatizaciones del estrés acumulado. El organismo, en su intento por adaptarse a la nueva normalidad, a veces enviaba señales confusas, interpretadas erróneamente a través del prisma del miedo. Fue en este punto que María comprendió la importancia de un acompañamiento psicológico más allá de la mera recuperación física. Necesitaba herramientas para gestionar la ansiedad, para reinterpretar las sensaciones corporales y para reconstruir su relación de confianza con su propio cuerpo. La clave residió en la redefinición de la normalidad. Para María, la normalidad previa a la enfermedad ya no existía. La experiencia la había dotado de una perspectiva diferente, una apreciación renovada por los aspectos más sutiles de la vida cotidiana. El sabor de una comida, la calidez de una conversación, la simple capacidad de hablar sin dolor, todo adquirió un valor extraordinario. En lugar de anclarse en la pérdida de su estado anterior, comenzó a cultivar la gratitud por el presente y por las lecciones aprendidas. Este cambio de enfoque no fue inmediato ni sencillo. Implicó un esfuerzo consciente, una práctica diaria de atención plena y autocompasión. Se dio cuenta de que la verdadera sanación no solo implicaba la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de vivir plenamente a pesar de las cicatrices, tanto visibles como invisibles. La aplicación de esta nueva filosofía se extendió a su entorno profesional. María no solo impartía literatura, sino que ahora, de manera más profunda, compartía la elocuencia de la experiencia vivida. Sus clases sobre autocuidado se volvieron más ricas, impregnadas de una autenticidad que solo podía provenir de quien había navegado por las aguas turbulentas de la incertidumbre médica. Ya no se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de inspirar una conexión más profunda entre los alumnos y su propio bienestar. Les enseñaba que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado dinámico de equilibrio, una sinfonía compleja entre cuerpo, mente y espíritu. Les animaba a ser exploradores de su propio ser, a prestar atención a las melodías sutiles que su cuerpo emitía y a no descartar ninguna nota, por más tenue que pareciera.
El impacto de esta transformación en María fue palpable, no solo para ella, sino para todos aquellos que tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino. Al contemplar el recorrido hasta este punto, emerge una comprensión más profunda de cómo los hilos de la experiencia individual se entrelazan con las verdades universales de la fragilidad humana y la fortaleza inherente. Las diversas facetas de la narrativa, desde la insidiosa manifestación de lo aparentemente trivial hasta la intrincada respuesta del organismo, dibujan un lienzo complejo sobre la interconexión entre nuestro bienestar físico y emocional. Es en esta confluencia donde las lecciones más significativas toman forma, sugiriendo una perspectiva ampliada sobre cómo navegamos las complejidades de la existencia. En este umbral hacia la reflexión final, se percibe cómo las observaciones previas configuran un entramado de significados que trascienden el caso particular. La forma en que la adversidad, incluso cuando nace de circunstancias modestas, puede desvelar capas insospechadas de resiliencia y capacidad de adaptación, se revela como un tema recurrente. Es como si cada desafío superado dejara una marca indeleble, no de debilidad, sino de un temple forjado en la adversidad, una alquimia interna que transforma la experiencia en sabiduría. Considerando la convergencia de estos elementos, el camino hacia la comprensión se ilumina con una nueva claridad. Las sutiles advertencias que a menudo ignoramos, las respuestas involuntarias de nuestro cuerpo y la profunda interdependencia entre la salud física y el estado anímico se presentan no como incidentes aislados, sino como componentes interconectados de una experiencia vital más amplia. El eco de estas realidades nos impulsa hacia una apreciación más profunda de la delicada armonía que debemos cultivar. A medida que nos preparamos para la conclusión, es palpable cómo las distintas hebras de esta historia convergen, tejiendo un tapiz que invita a una introspección serena. La resonancia de estas ideas nos prepara para asimilar la esencia de lo que hemos explorado, anticipando una perspectiva que, aunque arraigada en los hechos, se eleva hacia una comprensión más elevada de la condición humana. La travesía de María, iniciada con una simple molestia en la lengua, trasciende la anécdota para convertirse en un espejo de la intrincada relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo y, por extensión, con la vida misma. Lo que comenzó como una señal inadvertida, una de esas tantas que el organismo envía y que la rutina nos enseña a ignorar, desembocó en un profundo redescubrimiento de la fragilidad inherente a la existencia y, paradójicamente, de la inmensa fuerza que reside en su interior. No se trató simplemente de la extirpación de un cuerpo extraño, sino de la erradicación de una complacencia, de una inconsciencia que, de no ser confrontada, podría haber tenido consecuencias devastadoras. La experiencia, por lo tanto, se erige no solo como un relato de superación, sino como una meditación sobre la importancia de la atención, de la escucha activa de las señales que nuestro ser nos envía constantemente. La lección fundamental que emana de este recorrido es la imperiosa necesidad de cultivar una conexión más íntima y respetuosa con nuestra propia fisiología y psique. Los síntomas, por insignificantes que parezcan en un principio, son el lenguaje silencioso de nuestro cuerpo, un código que debemos aprender a descifrar. La tendencia a minimizarlos o a posponer la acción, impulsada por el miedo a la exageración o por la simple falta de tiempo, puede convertirse en un obstáculo insalvable en el camino hacia el bienestar. La historia de María nos confronta con esta realidad
instándonos a considerar cada señal, cada incomodidad persistente, no como una molestia pasajera, sino como una invitación a la reflexión y, cuando sea necesario, a la intervención. El verdadero valor de esta narrativa reside en su capacidad para inspirar un cambio de perspectiva, para animarnos a ser custodios activos de nuestra salud en lugar de meros espectadores de su deterioro. En última instancia, la historia de María no es solo la suya, es un eco de las experiencias de innumerables personas que, en algún momento de sus vidas, se han visto obligadas a confrontar la vulnerabilidad de su propia existencia. Es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad innata para adaptarse, aprender y florecer incluso después de haber atravesado momentos de intensa dificultad. La reviravolta, ese giro inesperado que transformó un presagio de gravedad en la revelación de un accidente cotidiano, subraya la imprevisibilidad de la vida y la importancia de mantener una mente abierta ante lo desconocido. La gratitud que María experimenta al final no es solo por la sanación física, sino por la profunda transformación interior, por la sabiduría adquirida a través del dolor y la incertidumbre. Su renacimiento como persona, más fuerte y consciente, es la culminación de un viaje que nos recuerda que, a menudo, las mayores revelaciones surgen de las pruebas más inesperadas. La práctica de la atención plena, de la escucha compasiva hacia nuestro propio ser, comienza ahora, en cada instante, en cada